poquito de música. To hear me now, all the fears
get to hear me now. If you 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 get to hear me now. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Disobey me, then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. In chess, a king can move one space at a time, but queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Hola Dani, se bajó justo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutos arrancamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo Buenas. andan? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Claudio. Parece que Rodrigo. hace mucho frío en Río Cuarto. ¿Está abrigado? ¿Cómo En- están? Bien, ¿dónde es el Río Cuarto? ¿Es Argentina? Sí, ¿Dónde? Sí, es ese que está emponchado por ahí. Ah, ya. No, acá, yo estoy de Chile, pero está muy helado también acá, así que. En Río Bolivia no, Cuarto Daniela está en Bolivia, así que Daniela hace calor, parece. Está con... Acá hace frío, pero bueno, Rodrigo me está superando. Sí. ¿No? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Con cafecito caliente y todo. Sí, también acá. Bien. Vamos, chicos. Bueno, vamos. ¿Empezamos? Yo voy a... Estoy compartiendo ahí Ok. la pantalla que dice bienvenido. Si le hacen ¿Tienen la doble clic, presentación? ¿Pueden ver la presentación? la van a poder ver más grande. Sí. Así que... Un segundo. Ahí está. Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos a todos. ¿De qué países son ustedes? Rodrigo, Claudio. Rodrigo es de Argentina, ¿me estabas diciendo? Sí. ¿Tú, Del Claudio? Imperio Río Cuarto, es Rodrigo. Y yo estoy a unas cuadras de donde vive Pablo Felici. Bien, vecino. Ah, todo queda en casa entonces, en Argentina, ¿no? Bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes. Nosotros vamos a iniciar esto presentando justamente a Erich Buller, que es que justamente es el creador de lo que es la Enterprise Agility University. Y antes que nada, quiero darles la bienvenida. Pablo, por favor, si lo puedes poner. Ujú. Hola y gracias por venir al No se webinar. escucha. Trabajamos realmente duro con consultores de cambio de todo el mundo. Ahí Ahora vamos. sí, no. Faltó el audio. No te escucho, Pablo. No se escuchó. Vamos de vuelta. A lo mejor Creo eres tú. sonido. En todo caso, si no vamos avanzando, luego lo ponemos o lo tienes ya, Pablo. Ya está. Ay, Pablo, ¿puedes hablar? Porque no te escuchaba recién. Hola y gracias por venir al webinar. Trabajamos realmente duro con consultores de cambio de todo el mundo para desarrollar herramientas que les permitan ir más allá de Scrum y de Agile. Desarrollamos nuevas formas de pensamiento y prácticas para reducir la resistencia al cambio y para también poder realinear organizaciones en tiempo récord. Gracias y bienvenido. Bueno, con eso les queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Justamente Erich Buller, como les estamos comentando, es el fundador de la Enterprise Agility University, la entidad a la que estamos representando ahora. Y para que ustedes conozcan un poquito, la Enterprise es una universidad con presencia en varios países que busca unir la ciencia con el cambio organizacional. Y hoy día les vamos a comentar un poquito más. Y la idea de la universidad es brindarles herramientas que nos permitan, como personas y como organizaciones, adaptarnos al cambio. Pero sobre todo, más allá de adaptarnos, empezar a nutrirnos de la inestabilidad en la que estamos enfrentados continuamente. Antes de que podamos avanzar,
Vamos a presentarnos. Mi nombre es Daniel Imaña. Yo tengo más de 15 años de experiencia en asesoría empresarial. Y si hay algo que me apasiona, como les comentaba en algún momento en el anterior webinar, es motivar mucho a las empresas, a los equipos y a las personas a desafiarse para alcanzar su mejor versión. Ya hemos hablado un poco, hemos comenzado a hablar en el primer webinar, que les vamos a compartir el link igual para que ustedes lo vean. Hemos comenzado a hablar un poco de agilidad mental y ahora vamos a continuar con nuevas técnicas para que ustedes puedan seguir trabajando en ellas y las puedan aplicar. Ricardo, ¿quieres presentarte? Claro, bueno, mi nombre es Ricardo Araya, soy CEO de Diacos Asesores, también soy Agile Coach, llevo trabajando en agilidad aproximadamente unos 10 años trabajando en esto, así que hay harta práctica con esto y bueno, ahí como comentario me interesó seguir el Enterprise Agility University por el concepto que une la ciencia, no es solamente enfocarse en más Scrum, en más Kanban, en más framework, sino que lo lleva de un punto de vista más psicológico y que me ha aportado mucho conocimiento. Así que en ese sentido, yo creo que está súper interesante lo que vamos a ver hoy día. Pablo. Bien, gracias Ricardo. Bueno, yo soy Pablo de Argentina, también llevo más de 6, 7 años en agilidad y acompañando procesos de transformación hacia la agilidad, transformación digital en distintas compañías. Y hoy, como adelantaban los chicos, íbamos a estar adentrándonos un poco en los distintos tipos de agilidad y todo lo que tiene que ver con las personas, el entramado social y cómo juegan las estructuras en estos cambios, ¿no? Así que, bueno, vamos avanzando. Voy a avanzar la presentación. Ricky. Vamos, parto yo. Bueno, muchachos, ¿de dónde nace todo esto y el por qué? ¿Por qué estamos afrontando estos nuevos mercados, esta nueva industria? Esto pasa principalmente en empresas que empiezan a digitalizarse y generalmente no están muy bien preparadas para el cambio, ¿ok? Y cuando hablamos de que no esté preparada al cambio, consiste un poquito en lo que aparece ahí en el gráfico, que vamos a ocupar el mismo ejemplo que está en el libro y que vamos a regalar también al final del webinar. Tenemos unos regalitos ahí, en el cual hay empresas que se empiezan a digitalizar y empiezan a crecer, entre comillas, engañosamente su producto. Por ejemplo, lo que pasó con las cámaras digitales en su momento, que eran análogas, ¿cierto? Pasaron de tener un porcentaje de megapíxeles y lo fueron aumentando con el tiempo, hasta que llega un momento donde existe una disrupción en el mercado, como por ejemplo las cámaras en los celulares o las cámaras digitales, ¿cierto? Y eso hace que algunas empresas empiecen a crecer exponencialmente. Por lo tanto, nosotros como compañía tenemos que empezar a prepararnos para ese crecimiento exponencial. Y no solamente desde el punto de vista tecnológico, como lo vimos también en el webinar pasado, de hablar un poquito de la agilidad técnica, donde tenemos que enfrentar, por ejemplo, los servidores, si trabajamos con Scrum, con Kanban, que nos ayudan, ¿cierto?, a preparar a la gente. Pero adicionalmente a eso tenemos que preparar a toda la compañía en ese proceso exponencial de crecimiento, porque muchas veces cuando crecemos muy rápidamente no estamos preparados. No estamos preparados, ¿por qué? Porque la presión, ¿cierto?, los equipos no tienen la suficiente preparación para afrontar este tipo de cambios, porque puedo perder control también. Y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar de cierta manera con, por ejemplo, la agilidad mental, la agilidad estructural, la agilidad social, que vamos a hablar hoy día, para apoyar a los equipos, apoyar a las personas para enfrentar este cambio, ¿ya? Y es por eso que estos cambios que se generan en el mercado, en las industrias, tenemos que estar nosotros preparados para eso y darles herramientas a la gente, ¿vale? Así que es por eso que la Enterprise Agility y con las herramientas que vamos a ver hoy día nos ayudan a enfrentar estos cambios que son hoy día tan comunes. O sea, pasamos de pandemia, estamos en cuarentena, estamos encerrados, después nos dan un poco de libertad, ¿cierto? Y estamos en esos cambios. Viene, por ejemplo, un Uber que cambió toda la industria de la movilidad, de los taxis, ¿cierto? Lo mismo pasó con otras empresas. Por lo tanto, a ese cambio es que nosotros tenemos que afrontarnos hoy día y llevar a las empresas a que vayan a ese cambio también. Bien, con esto que nos contaba Ricardo de estos cambios, voy a arrancar contándole un poco la mirada holística o integral que tenemos desde la Enterprise Agility University, que hablamos de distintos tipos de agilidad, ¿no? Muchas de las organizaciones por ahí arrancan
con la agilidad en los equipos de IT, ¿no? Empezamos con Scrum, con Kanban y distintas cosas, pero ¿de qué manera esa agilidad la podemos llevar a toda la organización y no solo llevarla, sino hacer que perdure en el tiempo, ¿no? Y desde ese punto de vista, acá traemos un modelo que usamos nosotros, el modelo de cake o de torta, en el cual tenemos planteadas distintos tipos de agilidad. Arrancamos, por ahí la más visible es la agilidad técnica, por donde empiezan en general los equipos a trabajar con metodologías ágiles. Y después nos vamos yendo hacia una agilidad estructural, es decir, un cambio en los procesos, un cambio en la forma de hacer las cosas que nos va permitiendo ser un poco más adaptativo, que la organización sea más adaptativo. Nos metemos luego dentro de lo que es la agilidad de resultados, y esto tiene que ver con lo que es el outcome, ¿no? Que estamos por ahí acostumbrados a ver, no solo generar nuevas funcionalidades como output, sino empezar a trabajar más en los resultados de la organización. Y nos vamos metiendo más en todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? El entramado social, con la agilidad social, y después en los individuos. Hoy Dani nos va a estar contando también de agilidad mental con algunas herramientas y técnicas. Así que bueno, la idea es que durante este webinar recorramos algunos aspectos que van más allá de la agilidad técnica, que por ahí es la más conocida. Dani. ¿No se escucha, Dani? Perdón. Como ustedes pueden ver, ustedes han visto la torta, que es uno de los modelos que manejamos nosotros. Y lo que nosotros decimos es que además de tomar la agilidad técnica, que está bien, también tenemos que hacer un corte transversal en el momento que queremos traspasar la agilidad a la organización, más allá del equipo TI, llevar a toda la organización. Entonces, eso involucra considerar no solamente la agilidad técnica, también la agilidad de resultados, la agilidad estructural, la agilidad mental, la agilidad social. Y para esto, nosotros lo que hacemos es, tenemos distintas técnicas para ir abordando las distintas capas de este pastel. Y lo que nos estamos mostrando ahora en la pantalla es otro modelo que lo complementa. ¿Qué es lo que nos dice? Además de hacer un corte transversal en esta torta, nos dice, tenemos que tomar técnicas que vayan a cada una de las capas del pastel, pero además tenemos que enfocarnos en algunas áreas que son importantes. Una son los individuos, que ustedes pueden ver en el círculo, en este lado del círculo. Son las personas. ¿Cómo las personas pueden adaptarse al cambio? ¿Cómo podemos lograr que nuestro equipo sea mucho más flexible? Que baje la resistencia a las acciones que vamos a realizar. Dos, ¿cómo nosotros llegamos a adecuar los procesos de nuestra empresa, el liderazgo de nuestra empresa? Entonces, ahí hablamos sobre el tema de mercados exponenciales. ¿Cómo vamos a llegar a que todo esto, sabemos que va cambiando el mercado constantemente? ¿Cómo vamos a responder nosotros desde la organización adecuando nuestros procesos, nuestro liderazgo, la forma en la que nos comunicamos? ¿Cómo hacemos que todo esto se vaya adecuando y vaya tomando forma para ir respondiendo constantemente? Y lo tercero es lo más importante, ¿cómo hacemos que todo esto, respondemos a los mercados, vemos el tema de la estrategia, seguimos una estrategia de innovación, vemos la parte de los individuos, pero cómo todo esto hacemos que sea sostenible? Entonces, ¿cómo hacemos que sea sostenible? ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros creemos que una técnica, un comportamiento que queremos cambiar, es que nuestro equipo, para responder a los cambios, trabaje más de 25 horas, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, es el fijarnos técnicas que puedan ser sostenibles en el tiempo y técnicas que puedan responder a la flexibilidad de las personas, a un mercado exponencial al que nos enfrentamos, a la estrategia que tenemos de innovación y tomando en cuenta las 5 áreas que nosotros estamos mencionando. Hoy, para que ustedes tengan una idea y visualmente lo puedan tener, lo puedan ver, nosotros vamos a tocar algunas técnicas o algunas herramientas concretamente para lo que es la agilidad social, la agilidad estructural y la agilidad mental. En el anterior webinar hemos tocado un poco de lo que es la agilidad técnica. Entonces, al final les vamos a dejar un link para que ustedes puedan verlo, porque lo que vamos a hacer ahora es complementar las técnicas que hemos presentado en el anterior webinar. Así que adelante contigo, Rodrigo. Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambió el nombre.
Sí que veo el nombre. No hay, Pero tenemos Rodrigo problema, tenemos problema de Jiménez comunicación los dos, ¿viste? de inicio. Bien, bien, chicos. Ahora vamos a ver algunas herramientas, por favor. Felipe. Ah, no, perdón, Pablo. ¿Sí? Avanza a la siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la pirámide del cambio. Esta pirámide del cambio nos muestra en qué situación están las personas o equipos dentro de una organización. ¿Para qué? Para generar planes de comunicación y estrategias de comunicación como aparecen ahí, y también mezclarlos con herramientas y técnicas como vamos a ver un poquito más adelante con agilidad estructural, por ejemplo, social y también mental, porque va también a relacionar nuestra predisposición hacia el cambio, ¿ok? Y vamos a partir con el primer escalafón, por favor, Pablo, que dice, quiero que las cosas sean como yo digo, tú no me importas. Esto estamos afrontando a una persona generalmente, y de mi experiencia lo que me ha tocado ver, a personas de muy alto rango dentro de las compañías que pierden control. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entregarle más herramientas a los colaboradores, a los equipos, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que empezar a confiar. Y todos estos cambios que empezamos a trabajar con agilidad, con Kanban, con Management 3.0, ¿cierto? Lo veo muy malo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que la gente trabaje para mí. Por lo tanto, en base a eso, nosotros podríamos generar un plan de acción, ¿cierto? Para que la gente empiece a subir de estos escalones, para empezar a quebrar esta aversión, ya no es ni siquiera resistencia, es una aversión al cambio. Por lo tanto, tenemos que empezar a identificar a las personas que están en este rango. Si continuamos con el siguiente escalón, en el cual dice, no me gusta el cambio propuesto. Fíjate aquí, las personas ya, la empresa comenzó el cambio, ya empezaron a hacer ciertas cosas, pero a mí nadie me ha escuchado. Nadie me dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, solamente tengo que asumir. Por lo tanto, ese tipo de personas, si bien es cierto, no tiene esa aversión al cambio, no se siente parte. Entonces, tiene problemas para enfrentar posibles ideas, ¿cierto? Porque le dicen, tienes que empezar a trabajar, por ejemplo, con Scrum, tienes que empezar a trabajar colaborativamente. Bueno, pero nadie me escucha, a lo mejor tengo problemas con esa persona, ¿cierto? O yo soy muy introvertido, no tengo las herramientas para discutir. Por lo tanto, también tengo que trabajar con ese tipo de personas. Pero acá ya empezó el cambio, ya empezamos el camino. Y la gente tiene cierta aversión. Continuando con el siguiente, ahí están golpeando. Dice, no entiendo por qué está ocurriendo el cambio. El cambio, insisto, ya siguió, ya está avanzando, ¿cierto? Pero aquí empezamos a afrontarlo de una manera más intrapersonal, donde ya estamos confrontando ideas con otras personas. Y en esta parte donde están la mayoría de las empresas. Llegó el gerente general, llegaron la alta dirección y empezamos a avanzar, pero la gente quiere hacer el cambio, quiere aportar, pero no tiene las habilidades. Y es aquí donde tenemos que empezar, por ejemplo, a capacitar. Tenemos que empezar a escuchar a las personas, ¿cierto? Para que afronten este cambio y también empezar a darles ciertas libertades, ciertas confianzas, para que así ellos puedan resolver sus propios problemas. ¿Ya? Y es por eso que al empezar a aplicar esta pirámide, podríamos empezar a trabajar con los equipos y nosotros como coach empezar a detectar en qué parte de esta pirámide están las personas. En esta, como les comentaba, en esta parte de la torta están la mayoría de las empresas, pero lo bueno acá es que la gente ya tiene un poquito más de predisposición para el cambio y pueden empezar a debatir ideas, cosa que ya se empieza a generar innovación, se empieza a generar este espacio de confianza para empezar a proponer nuevas formas de trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, ahí, de cierta manera, ya empezamos a escucharlo. Siguiente, por favor. La última parte es cuando dice no entiendo por qué nosotros debemos cambiar. La parte más de abajo de esta pirámide es muy personal, es donde yo no acepto, luego empiezo a confrontar estas ideas con otras personas más, y aquí ya lo vemos de una manera grupal, ¿ya? Aquí ocurre que, por ejemplo, y cuando hablamos de los compromisos políticos dentro de la organización, es, por ejemplo, llegan y me dicen que hay que cambiar, que hay que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Pero me das las habilidades, me das las herramientas, pero dentro de mi mismo equipo me dicen, ¿y para qué? Si al final no sirve de nada, si al final Pedrito con Juanito están confabulados, ¿cierto? Y van a hacer las cosas de una manera distinta. Pero ya de cierta manera empezamos a cuestionar el ambiente que hay. Y también para empezar a mejorarlo, pero
aquí nosotros tenemos que potenciar mucho las habilidades sociales y la agilidad social, que vamos a ver un poquito más adelante, para que los equipos empiecen a surgir, para que no solamente sea una persona, cuando estamos viéndolos en la parte baja de la pirámide, sino que potenciemos a los equipos para que así entre todos busquemos las soluciones para seguir avanzando y afrontar los cambios. Y cuando hablo de cambio, no hablo solamente de ocupar alguna metodología, algún framework de trabajo, sino que para afrontar los cambios que hay en el mercado también. O sea, no debemos olvidar que todo esto está también enfocado hacia el outcome, ¿cierto? Hacia obtener beneficios dentro de la compañía y también irrumpir en el mercado. Bien, la siguiente, por favor. Y la última opción es la que yo creo que en la mayoría que estamos, ¿cierto? Dice que quiero cambiar, queremos afrontar los cambios, tenemos las ganas de hacerlo, tenemos poca resistencia al cambio, donde viene algo nuevo, probemos, intentémoslo, démosle con algo y veamos los resultados. Pero para eso también necesitamos que exista una estructura organizacional que nos apoye. Y ahí es donde nos apoyamos en la agilidad estructural, como lo vamos a ver un poquito más adelante. También existe mucho empoderamiento. Pero para eso también la organización te debe dar esas herramientas para que tú te puedas empoderar. ¿Qué está ocurriendo hoy día en algunas compañías? Te capacitan, te certifican, ¿cierto? Forman las células, los Scrum Teams, ¿cierto? Y empiezan a trabajar, a innovar y te dan esa posibilidad de equivocarte en un ámbito más o menos seguro, ¿cierto? Pero eso es porque la compañía te está sustentando. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a lograr con estos distintos escalones de esta pirámide. Por ejemplo, ¿qué estrategia podríamos abordar con una persona que es muy aversa al cambio? Tendríamos que ocupar, por ejemplo, la técnica del reframing, ¿cierto? Donde yo me tengo que poner en esa situación para tratar de sentir cómo está esa persona y en base a eso explicarle el por qué el cambio, el que no le va a afectar y hacer un trabajo un poco más psicológico. Y es ahí donde empezamos a unir con este anillo que vimos hace un rato atrás y lo que vamos a empezar a profundizar ahora con Pablo y con Daniel. Perfecto, buenísimo Ricardo, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de agilidad social, ¿no? Recién Ricardo nos contaba esto que les pasaba a las personas, a los colaboradores de la organización cuando veníamos con todos estos cambios. Y la agilidad social, dentro de lo que es el marco de agilidad social, manejamos dos conceptos, ¿no? El primero va a hablar de la densidad social empresaria, ¿no? Y esto se refiere a de qué manera funciona o se está practicando el flujo de información, ¿no? Cuando hablamos de una alta densidad social, hablamos de un buen flujo de información, que esa información sea relevante, honesta. En general, va no solo por canales formales, sino muchas veces es mucho más efectiva cuando es por canales informales, ¿no? Acá nos basamos en algunos de los principios y de los valores que manejamos tanto en Scrum como en Agilidad, que es la transparencia. Entonces, cuando hablamos de densidad social, hablamos de una organización en la que ese flujo de información no está restringido, sino que es mucho más abierto. Y el concepto de visibilidad social tiene que ver, por ahí los que venimos de agilidad hemos escuchado hablar más de una vez de los radiadores de información, ¿no? Cuanto más visible la información, más conocemos en qué están trabajando los equipos, pero además de los radiadores de información, el abordaje de la agilidad social que nosotros planteamos tiene más que ver también con lo que se ve de cómo funcionan los equipos, cómo funciona la organización, cuál es ese clima de trabajo, ¿no? Es decir, no solo la información que pueda estar en monitores, en tableros, sino cada vez que yo entro a una reunión, qué comportamientos empiezo a ver. Si yo me estoy sumando a un equipo de esa organización, empiezo a ver que la comunicación fluye, que las ideas se van discutiendo y se va co-creando alternativas. Bueno, todo eso está englobado dentro de lo que es la visibilidad social. Parte de las prácticas o técnicas con las cuales trabajamos es trabajar con los equipos por ahí para ir armando redes y que esas redes, que son internas dentro de la organización, se empiecen a convertir en
comunidades de práctica, ¿no? Es decir, no solo vamos haciendo el trabajo, sino que vamos contando a los demás y vamos tomando desafíos que la organización va teniendo con una mirada y una impronta abierta para que cualquiera pueda sumarse. Cuando hablamos de este entramado social, hablamos de un conocimiento compartido. Y el conocimiento compartido tiene que ver con no solo el aprendizaje de un tema, el aprendizaje desde el punto de vista conceptual, que por ahí todos conocemos, bueno, estudio un tema, leo un libro y esto nos da una parte importante, pero una de las cosas que más enriquece a los equipos es el conocimiento que se adquiere cuando se trabaja en conjunto con una tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se aprende del tema en sí, sino que se incorpora la forma de razonar, la forma de pensar de otras personas, las interpretaciones, se setean de alguna manera las expectativas que hay entre los distintos equipos o dentro del mismo equipo entre los distintos colaboradores. Entonces, nosotros trabajamos por ahí con un tema de potenciar este entramado social desde hacerlo visible, desde ordenar y ajustar los procesos para que sean menos burocráticos y sean mucho más fluido el flujo de información. Lo que perseguimos cuando hablamos o trabajamos con agilidad social es que los colaboradores se conviertan más en promotores y protagonistas del cambio en lugar de seguidores. Esta es la idea y el trabajo que tenemos como meta cuando decimos abordamos el tema de la agilidad social. Por otro lado, tenemos la agilidad estructural. Y cuando hablamos de la agilidad estructural, hablamos de ir ajustando. Uno puede plantearse la meta de hacer un cambio, como comentaban los chicos, un cambio exponencial, un cambio que nos lleve a ser una compañía mucho más adaptativa, resiliente. Y para llegar a eso, no solo hay que empezar a incorporar algunos frameworks, como lo que estamos acostumbrados, sino que la organización tiene que empezar a ajustar los procesos y de alguna manera también flexibilizar las estructuras. Esos cambios en los procesos, esos cambios en las estructuras, tienen que ver también, no se pueden hacer de un día para otro porque tenemos que cuidar lo que nosotros denominamos la salud organizacional, ¿no? Esa salud organizacional es ese espacio de seguridad psicológica que tanto colaboradores necesitan tener para trabajar cómodos, ¿no? Y que estos cambios puedan perdurar en el tiempo. Entonces, muchas de las técnicas que utilizamos para ir haciendo ese cambio estructural, o sea, ese cambio en los procesos, es a través de la experimentación, a través de plantear hipótesis, hacer pruebas y de esas pruebas vamos cambiando. Dentro de lo que son algunas técnicas o tácticas que están incluidas dentro del trabajo de la agilidad estructural, hay un Canvas A5 que de alguna manera es una técnica para moverse del espacio y del pensamiento único de resolución de problemas y pasar a un modo de hipótesis, a un modo de experimentación, ¿no? Es decir, planteemos el problema y empecemos a hacer hipótesis para ir corroborando. Bueno, esas son técnicas que utilizamos por ahí con los equipos para convertir ese cambio en no creernos que lo tenemos claro, sino que vamos probando y experimentando para ir viendo los resultados. Y por último, todo este proceso siempre está vinculado con tener bien presente y hacer eficiencia en la cadena de valor. ¿Para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es decir, ¿quién es nuestro foco? Nuestro foco es el cliente y qué necesidad del cliente vamos a estar cubriendo. En todos los estadios, en todos los equipos, tenemos ese foco enmarcado. Tiene que ver con un cambio también en el estilo de liderazgo, tiene que ver con un cambio en trabajar más por objetivos, en que la estrategia esté alineada. Bueno, todos esos son aspectos que vemos dentro de lo que es la agilidad estructural. Dani, si querés, pasamos para
contarnos un poquito lo que es la agilidad mental? Claro que sí. Bueno, les vamos a explicar un poquito ahora de lo que, les he hablado un poco de lo que es la agilidad social, la agilidad estructural. Ahora vamos a entrar a un tema que es la agilidad mental. Como les habíamos comentado al inicio, Enterprise Agility University busca impulsar mucho que las empresas sean flexibles y resilientes. Entonces, para esto plantea muchas técnicas que les permita entender o unir la ciencia con el cambio organizacional para plantear técnicas que puedan permitir que las personas pasen de un enfoque de resistencia a un enfoque de mayor permisividad, que pasen de un enfoque donde haya quejas a un enfoque de mayor compromiso. Como les ha comentado Ricardo al inicio, les ha mostrado la pirámide, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos mucho, y nos muestra cómo las personas van reaccionando en distintos niveles. Y como ustedes han visto, cuando nosotros queremos escalar la agilidad, de pronto nos chocamos con algunos niveles de resistencia. De pronto nos dicen que hay una persona que diga, yo estoy más de 10 años en este puesto, yo sé lo que hago, o que te diga, yo no entiendo por qué es el cambio, no sé para qué lo están haciendo, o a mí nadie me ha tomado en cuenta. Pero eso no significa que ni son buenas personas ni son malas personas. Significa que efectivamente hay una reacción normal ante un acontecimiento que es una reacción de defensa. Y ahora les voy a comentar un poquito más y para que ustedes lo vean, vamos a hacer una dinámica que no la hagan los que estaban en el anterior webinar. Entonces vamos a ver a los que están ahora, los que puedan prender su cámara que la enciendan, si pueden, para que estén visibles. Y si no, las pueden hacer ahí con los que estamos. Les voy a pedir que pongan sus manos así. Pongan esta, firme, la derecha, y pongan un puño en la izquierda. Ya. Entonces, empujen la izquierda. Ya pongan un puño. Y comiencen a empujar con fuerza. Lo más fuerte que puedan. ¿Está bien? ¿Es lo más fuerte? Lo más fuerte que puedan. Ya, súper. ¿Qué es lo que ha pasado? La instrucción era que ustedes puedan empujar la izquierda. Y si empujan la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Eso, eso es lo que pasa. Pero instintivamente, de manera inconsciente, nosotros hacemos resistencia con la mano derecha. ¿Se fijaron? Y esto no es algo que ustedes lo han pensado, es de manera instintiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decíamos al inicio, cuando escuchamos estos comentarios, no significa que son buenas o malas personas, sino simplemente que como seres humanos, nosotros no estamos fisiológicamente preparados para alteraciones constantes en los roles, en los procedimientos, en los cambios, y de pronto tenemos reacciones que son inconscientes y que son de defensa. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Lo que podemos hacer es incrementar la agilidad mental. Este es un concepto que que lo comenzó a hablar hace mucho tiempo el doctor Antonio Gil Nagel, que ustedes lo pueden investigar y lo pueden leer un poco más. Pero lo que dice es efectivamente que nosotros, cuando hablamos de agilidad mental, primero les lo voy a decir, es lo que nosotros hacemos referencia, que ustedes tienen acá el concepto, al replantear los desafíos para encontrar nuevas soluciones, incluso en momentos de alto estrés. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos enfrentamos a alguna situación tensa, alguna situación que no es la habitual, a la que estamos acostumbrados, el cerebro, hay una parte del cerebro que es la amígdala, que aumenta los niveles de cortisona en el cerebro, ¿ya? Y que lo que hace es que la persona se comience a estresar. ¿Qué pasa cuando la persona se estresa? Baja la flexibilidad mental y aumenta la resistencia. Entonces, a ustedes les ha ido a pasar que en algún momento ustedes tienen una reacción ofuscada o dicen, no, esto no era para mí, pero no lo han pensado, ni siquiera se han puesto a razonar. Ha sido una reacción inconsciente. Esto es lo que pasa en el cerebro. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con las técnicas es aumentar esta flexibilidad mental. Y nosotros decimos que una alta agilidad mental hace que decrezca de alguna forma la agilidad, la activación de la amígdala. ¿Y qué pasa? Esto a su vez hace que baje los conflictos y la resistencia al cambio. Y lo que hace es que se incremente la innovación, el nivel de innovación. Las personas necesitamos mayor nivel de agilidad mental para responder a los cambios. Necesitamos mayor nivel de activación mental. Necesitamos aumentar la flexibilidad mental. Necesitamos llegar a conectar, a lograr mayores conexiones neuronales. ¿Y eso qué es lo que hace? Que comencemos a bajar la resistencia al cambio.
Y ustedes se preguntarán, ¿pero y eso es posible? Entonces ahí les vamos a dar una de las técnicas más que nosotros estamos sumando, como les decíamos, a algunas de las técnicas que hemos presentado en el anterior webinar. Y les vamos a hablar de los hábitos. ¿Alguien sabe la historia hay una historia que bueno, está en muchas redes sociales, que habla sobre el pescado y la niña, el tamaño del pescado y la niña? ¿Han escuchado o nunca? Ahora lo voy a comentar rapidito. Hay una historia que me pareció súper interesante y que viene muy bien al caso. Una niña vio a su mamá que cortaba el pescado, la cabeza y la cola para meterla al sartén, al horno. Y le dijo a la niña, pero mamá, ¿por qué cortas la cabeza y la cola? Le dice, no lo sé, es que mi mamá lo hacía así. Pregúntale a mi mamá. Y va donde su mamá y le dice, abuelita, ¿por qué cortas la cabeza y la cola del pescado? Le dice, la verdad no lo sé, porque mi mamá lo hacía así. Y va donde su bisabuela y le dice, bisabuela, ¿por qué cortas la cabeza y la cola del pescado? Como lo hace mi mamá y como lo hace mi abuela. Y su bisabuela le dice, la verdad, hijita, yo no sé por qué lo hace tu mamá, tampoco sé por qué lo hace tu bisabuela, pero yo lo hago porque mi sartén es pequeño. Entonces, para meterlo al horno, yo necesito cortarle la cabeza y la cola para que pueda entrar al horno. Pero la verdad es que no sabría decirte por qué lo hace tu mamá, ni tampoco por qué lo hace tu abuela. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos chocado con ese tipo de situaciones nosotros? En la que nos dicen, ¿por qué 3 copias? ¿Por qué el bolígrafo azul? ¿Por qué tengo que llenar este campo en el formulario? Porque así se hace. Y esa es la respuesta usualmente. Y nunca nos hemos puesto a pensar, muchas veces no nos hemos puesto a pensar, no nunca, en que, ¿por qué sucede esto? A cuestionarnos qué es lo que debería suceder en realidad o qué sería lo más beneficioso. Y esta es una respuesta inconsciente y automática a preguntas habituales. Y esto es lo que es una rutina. Y lo que vamos a ver es cómo podemos cambiar una práctica que puede tener un impacto negativo para que tenga un impacto positivo. Y primero vamos a entender cómo funcionan los hábitos, ¿ya? Para que exista un hábito, tiene que existir un estímulo. Ustedes pueden ver ahí un grafiquito que nosotros tenemos. Es un estímulo, algo que despierte o nos despierte para reaccionar de alguna forma, ¿ya? Ese algo que nos despierta, que es un hecho, que puede ser un lugar, que puede ser una persona, es una señal, lo que quiera que sea, hace que en nosotros desencadene una acción. Y una vez que desencadena esa acción, nosotros recibimos una recompensa. Por ejemplo, es la hora del almuerzo, tenemos que comer. Entonces suena la alarma del reloj, nosotros inmediatamente nos paramos para ir a comer. Es la hora de despertarnos, suena la alarma y nosotros nos despertamos inmediatamente y la recompensa es que ya estamos de pie y estamos en nuestras actividades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gran parte del porcentaje de nuestras vidas pasa enfocado en este tipo de rutinas. Pero también como estas rutinas, hay rutinas que a veces nos limitan. Y en algún momento teníamos escuchamos, por ejemplo, a una persona que nos comentaba y nos decía, cuando hacemos las reuniones de retroalimentación, de retrospectiva, no todos quieren participar con honestidad. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es cambiar algo para poder crear una nueva rutina. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en el ambiente, o porque el ambiente de alguna forma les podía traer un recuerdo que activaba la amígdala y decía, alguien va a venir y me va a contestar mal, o si yo digo algo, mañana no me va a hablar, o si yo hago esto, mañana no va a suceder esto. Entonces, eso hace que reaccione la amígdala y la otra persona se ponga reticente y prefiere no hacerlo. Entonces, su rutina o su mal hábito es que llega y prefiere quedarse callado y no hablar, porque su recompensa es que así nadie le dirá nada. Pero podemos cambiarlo por algo positivo. ¿Qué tal si cambiamos el ambiente? Entonces, lo que hicieron ellos es que esa reunión la hacían en un ambiente mucho más social, ¿ya? Era como un club. Entonces, lo hacían en un club y hacían un ambiente más social para que ellos puedan soltarse un poco. Y eso de alguna forma ha cambiado ese ambiente en el que ellos estaban acostumbrados y reaccionaban de una forma más reticente a que puedan soltarse un poco más. Y ustedes pueden ir viendo qué rutinas son o qué comportamientos son los que necesitamos cambiar en nuestros equipos para que podamos seguir avanzando respondiendo a los objetivos. Necesitamos empezar por algunos que sean muy sencillos, pequeños. Uno,
pero que poco a poco podemos ver cuáles son los cambios que podían impactar. ¿Y qué es lo que podemos cambiar? Podemos cambiar el ambiente, podemos cambiar el entorno, podemos cambiar cómo reaccionan las personas a esto, el equipo con el que está trabajando, cuáles son las normas del equipo que va a tener en torno a esto, cuáles son las normas que nos vamos a poner al inicio. Entonces, cambiar diferentes aspectos para que podamos establecer una rutina y podamos lograr que esto, algo repetitivo, se pueda llegar a normalizar en nuestro cerebro. Que igual que para esta señora se ha normalizado que tiene que cortar el pescado, la cabeza y la cola para meterlo al horno, porque eso ya se le ha normalizado, para ella era algo normal. Como a veces en las bancas se normaliza que tienes que utilizar un color de bolígrafo o que tienes que poner un campo en el formulario porque está así, entonces se normaliza otros aspectos que son positivos y se comienza a normalizar para que pueda incidir en nuestro equipo. Entonces, esta herramienta, bueno, les va a complementar mucho lo que ustedes están haciendo, espero que les ayude. Y si podemos ir a la siguiente, Pablo. Ahí estamos. Y esta es otra que les vamos a dejar, que es el BIOS. ¿Qué es lo que nos dice? Que podemos centrarnos primero. Para poder cambiar un comportamiento, identifiquemos comportamientos que podamos cambiar, empecemos por pequeño, empecemos por centrarnos en poco, en uno que podamos cambiar, un comportamiento crítico que debamos cambiar. Pero, ¿qué es importante? Que este comportamiento esté alineado, y ahí viene el caso 2, con los objetivos del negocio. Entonces, si nosotros tenemos una estrategia, ¿qué comportamiento yo necesito que tenga mi equipo para poder avanzar hacia esto? 3, lo ideal es que podamos mostrar un resultado, que una vez que hagamos esto, se muestre un resultado visible y que el equipo pueda sentirlo, pueda ver ese cambio. Y 4, que sea sostenible, como lo decíamos al inicio. Y sostenible, como ustedes les he dicho, son prácticas que efectivamente puedan perdurar en el tiempo, puedan mantener sobre todo la salud organizacional. Y sigamos una más, Pablo. Dale. Y aquí les quiero dejar una que es muy sencilla, que la pueden implementar desde mañana, que dice reframing, y para los que no saben qué es reframing, pueden ver el otro video, que es una de las técnicas que hemos hablado. No es la técnica más sencilla, perdón, ahí falta técnica, no es la técnica más sencilla que realizaré, pero ahora tengo más herramientas para entender mejor a las personas de mi entorno. ¿Cuál es el cambio? ¿Alguien lo nota? Usualmente cuando nosotros decimos alguna oración y utilizamos el pero, ¿ya? Habitualmente decimos, el trabajo que lo hiciste muy bien, pero deberías haberlo aumentado de esta forma. Entonces, cuando tú dices el pero, todo lo anterior que tú has dicho está anulado y solo le queda a la persona que debería haberlo hecho de esta forma. Y no queda absolutamente nada de lo positivo que le has dicho. Entonces, una práctica muy sencilla para que ustedes comiencen a entender cómo funciona el hábito es que ustedes comiencen a crear el hábito de utilizar el pero de forma positiva, que esa es otra técnica que tenemos también dentro de las herramientas que tenemos en Enterprise. Y es utilizarla de forma positiva. Y cuando ustedes utilicen el pero, le digan, está muy bien, pero lo que decíamos acá, reframing no es lo más sencillo que vamos a hacer. Definitivamente no va a ser lo más sencillo, pero ahora tengo más herramientas que me va a ayudar a entender mucho mejor a las personas y empatizar con ellas. Entonces, una cosa así tan sencilla puede crear un gran impacto en la organización. Y nosotros comenzamos a visualizar cuáles son aquellos puntos y comportamientos que podemos comenzar a trabajar, identifiquemos para empezar mañana mismo uno que podamos cambiar e incidir y podamos avanzar con eso. Y lo otro importante es, ya que ustedes van a ir a la otra parte del video, es que nosotros para poder entender bien, antes de avanzar con este tipo de técnicas, es en función a lo que les dijo justamente Ricardo, les mostró el triángulo. Y el triángulo les enseña que las personas no reaccionan de esa forma, como les habíamos dicho, no solo por el tema de la ciencia que explica que reaccionan alertas, sino también tenemos que tratar de entender por qué son esas alertas, qué es lo que viene por detrás de la persona, a qué tiene miedo la persona, a perder prestigio. Entonces tratemos de empatizar con ellos más allá de ponernos en sus zapatos. Lleguemos a tomar incluso sus principios, sus valores, llegar a ponernos al nivel de la persona para entender bien qué es lo que está pasando con ella.
sin juzgar, sin prejuicios y dejando de lado todo lo que nosotros creemos, nuestra perspectiva, nuestra visión, todo lo demás para poder entender netamente a la otra persona. Y así vamos a poder comenzar a poder escalar la agilidad a nivel de la organización, empezando por la persona, como les mostramos en el círculo. Así que bueno, espero que les sea de utilidad la herramienta. Pablo, te dejo a ti. Bien. Vamos ahora sí, voy a habilitar acá mismo un link. Y la idea es que llevemos acá donde aparece el título de la sala que dice claves para una agilidad sostenible. Vamos a estar entrando a un Mentimeter y la idea es que, fíjense, si hacen el clic van a poder entrar. La idea es que podamos escribir ahí un poco qué nos llevamos de estos temas que hablamos, qué es lo que más le sorprendió, que le fue novedoso, y asimismo algo de lo que hayan escuchado que por ahí les interese profundizar más, ¿no? Nosotros, así como hicimos hace un par de semanas el primer webinar, tenemos previsto también hacer un tercer webinar antes de las fechas en las que estamos por ahí pensando en lanzar el taller. Y la idea es eso, entonces que ustedes vayan escribiéndonos. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla esta para compartir incluso la ventana de lo que va apareciendo ahí. Así que bueno, cuéntenos si alguno no está pudiendo acceder a la herramienta o no está pudiendo escribir. Lo invitamos sí a abrir el micrófono para generar esta conversación, ¿no? Lo que más nos interesa ahora es que ustedes se puedan sacar todas las dudas a partir de estos conceptos o este resumen de conceptos que le dimos con Dani y con Ricardo. Bueno, veo por ahí nuevos conceptos para investigar y aplicar, la resistencia inconsciente. Perdón. Y no sé si ahí, Pablo, ¿te parece que puedan poner su nombre para las licencias? Ahí mismo, sí, podríamos. Las personas que vayan comentando. Escriban, a ver si... Perdón, buenas tardes. La idea es ingresar desde lo que dice GoTo, eso, Menti, con el código y ahí volcar el Sí, concepto que están pidiendo. si te fijas, Fernando, acá abajo donde dice qué te llevas, Sí. claves de agilidad que te llevas, si le haces clic vas a poder responder a las preguntas. ¿No te deja? No, Bien. no. Ese es mi problema. Por eso entendí que tenía que abordarlo desde afuera. Ajá. No. Es decir, yo en pantalla estoy viendo que la gente está volcando ventanas con conceptos. Sí. En mi caso no puedo ingresar por pantalla, entonces si me indicas, con gusto. Dale. No, bueno, Tal vez si lo no, puedes poner en el chat. Sí, en el chat. vamos con el chat. Lo hago vía chat. Listo. Dale, vamos con el Ya está. chat, si no estás pudiendo. Vamos. Perfecto. Ahí un poco, bueno, les agradezco compartir, ¿sí? Gracias Pablito, Ricardo y Daniela, ¿sí? Y bueno, me llevo, bueno, ahí puse un poco, ¿no? Esto me encantó el ejercicio, muy piola, este ejercicio de resistencia inconsciente para aplicarlo, ¿sí? Para llevarlo también para hacer utilizar algún taller. Y me gustaría quizás en el próximo, ¿sí? Un poco esto a ver, en situaciones, yo estoy trabajando en una organización grande que hay células, sí, pero el ecosistema que está rodeando la célula genera fricción, ¿sí? O sea, no sé, una empresa banco, una empresa grande, ¿sí? Muchas, no sé si le pasa lo mismo, ¿no? Pero cuando uno va a evangelizar o polinizar o enamorar con agilidad, generalmente los que más son los early adopters, son los chicos que están en los equipos,
pero empiezan a chocar con el ecosistema que lo rodea, ¿sí? Llámese disponibilidad de las personas que están en las células, trabajar células, squads o mesa o el nombre que quieran ponerlo, ¿no? 10% de asignación, 15, 5, ¿sí? Y también un poco los gerentes, directores que no están tan agile friendly, ¿sí? Y bueno, un poco quizás eso, ¿no? Abordar un poco eso. Y también otra cosa que quizás puede servir esto como si funciona, a ver, en una célula no está funcionando bien, anda, ¿sí? El ecosistema que rodea esa célula está andando, funciona todo bien. Decimos, ¿cómo hacemos para enamorar al resto de las... no estoy muy enamoradizo hoy, pero ¿cómo hacemos para polinizar al resto, no? A ver, estrategia de comunicación, no sé si ustedes ya han visto algo de eso o lo tienen en mente, ¿no? ¿Cómo comunicar? ¿Sí? ¿Cómo avisarle a todo el mundo que esto están dando? ¿Sí? Es un experimento que está funcionando, ya lleva varios sprints y que el resto también quiera copiarse y subirse a esto. Claro, dejo como esas dos inquietudes para si quieren desarrollarlo en algún momento. Está buenísimo, Hernán, lo que Sí, traes. buenísimo. Y Después te mandamos una factura. Che, está buenísimo, Hernán. Esto lo hacemos así de colaborativo. Sí, Una gorra. sí, Bien, Hernán, está muy bueno lo que traes y realmente pasa. Yo que por ahí vengo trabajando así en empresas grandes y con agilidad a escala, funciona muy bien en el seno de una software factory o de algunos equipos, pero cuando vos esto lo querés trasladar a nivel organizacional, te encontrás con mucha resistencia de lo individual, como profundizó Dani, como también desde los puntos de vista jerárquico y estructural. Ahí sí trabajamos un poco con el tema de ir adaptando esos procesos, esas estructuras tienen que ir siendo cada vez más permeables. Se empieza a potenciar o a promover un poco más esa comunicación informal y responsable, ¿no? Es decir, generar ese espacio de confianza para que la gente que es protagonista de un equipo hoy se sienta con la libertad de contarlo, se sienta con la libertad de contar los errores y ese tipo de cosas son los que se van generando y hay algunas técnicas con las cuales trabajamos para potenciar eso. Pero ahí entran muy en juego los dos temas por ahí que yo nombraba, que era la agilidad social para ir armando ese entramado y esas redes y esa seguridad psicológica que todos los colaboradores tienen. Y un trabajo con los líderes, sobre todo un trabajo de cómo pueden ir manejando esa pérdida de control para un esquema mucho más coparticipativo, ¿no? Es clave eso que mencionaste, perdón, Richard, es clave eso que mencionaste, Pablito, del miedo al error y del líder, sí, que no quiere soltar, ¿sí? No quiere empoderar porque se le puede ir todas las manos y tiene miedo a eso, ¿no? Que quizás Claudio conoce también un poco del estado de alguna empresa grande también. Sí. Yo me quería quedar mudo. Pero en los casos de las empresas grandes sí mencioné el nombre, gracias por abrir el micrófono. Yo lo que he notado en ese caso es que están en constante cambio y los cambios van más rápidos que el producto, van cambiando la organización o la forma que se organicen y se focalizan más en cambiar la organización más que en el producto. Y no estoy más en esa empresa, Hernán. Sí, ya lo sé. Okay. Pero he visto eso, o sea, se han focalizado más, en vez de sacar el producto, se han focalizado más en cambiar la forma que se organizan a nivel de squad, de equipo, célula o como quieran llamarlo, y siguen cambiando. Digo, che, pará, saquemos el producto y después sigamos cambiándonos a nivel de equipo. Pero bueno, sí, es una empresa muy grande eso. Sí, es que ahí también uno tiene que empezar a trabajar con distintas técnicas. Por ejemplo, lo ideal es top-down, ¿cierto? Que tengamos también el apoyo gerencial y tratar de que ellos nos ayuden. Si al final ellos tienen que generar el cambio, no bottom-up, aunque
la parte más dura se la lleva a la parte de abajo, ¿cierto? Las células, ellos son los que hacen el trabajo más duro. Pero por lo tanto uno tiene que buscar distintas estrategias, porque tenemos que empezar a quebrar un poco esa resistencia al cambio que tienen los gerentes que son más tradicionales, ¿cierto? Por el miedo a perder el control. Y al final ahí uno tiene que empezar a trabajar con estas herramientas, con estas técnicas. Incluso uno podría hacer como lo orgánico, que florezca solo, ¿cierto? Que el viento lleve la semilla y florezcan, pero los tiempos que toman cada uno de ellos son distintos. Por lo tanto, uno tiene que empezar a buscar el apoyo gerencial para que nos facilite el trabajo, pero a veces es duro. Lo sé. También hemos trabajado en empresas grandes, así que es complejo, pero hay que llevar ahí con esta herramienta te ayudan a eso, a posicionarte en ese rol y buscar las palabras adecuadas para empezar a generar ese cambio. ¿No? Sí, es duro, es bien entretenido ese proceso también. Hoy Dani mostraba una herramienta que es la Voice por su sigla en inglés, de comportamientos, objetivos, impacto y sostenibilidad. Y uno de los primeros trabajos que tenés con ese modelo es la de empezar a alinear el comportamiento que tiene un equipo, un líder y todo esto con el objetivo, ¿no? Es decir, este hábito, este comportamiento que en general ya está naturalizado, como contaba Dani, ¿cuánto le pega al objetivo? ¿O cuánto nos aleja de ese objetivo? ¿No? Entonces, ese vínculo entre los comportamientos de los individuos, las personas, los equipos, la organización en sí misma, ¿cuán alineado está con la meta y con la estrategia de la compañía? Y ahí es donde trabajamos por ahí con ese modelo para unir comportamientos de las personas y los equipos con las metas de los objetivos de la empresa. Eso, y solo complementarte que es lo que tú decías, Pablo. Uno, el alinear con los objetivos de la organización para mostrar los resultados. Y dos, el tema de cambiar de sombreros dependiendo con la persona que vayas a interactuar. Porque a veces no llegamos a hablar el mismo lenguaje. O sea, los resultados o cómo nosotros lo medimos no es como lo mide el financiero, no es como lo mide gerencia, pero sí van a estar entrelazados. Entonces, un gran punto para poder hacer agentes de cambio es entender cómo lo percibe cada una de las personas y llegar a cambiar de sombrero en el momento que vayamos a escalar a los distintos niveles y toparnos con las distintas personas. Para mí, quería agregar en línea con lo que están hablando, tuve una experiencia hace poco con una empresa pyme que el dueño esgrimía la necesidad del cambio, la hija no, ya había un divorcio de origen en la cúpula, y eso impactó sobre toda posibilidad de cambio y desarrollo. Por ende, naufragó. Yo creo que eso es una situación bastante reiterada, al menos en mi experiencia, en lo que es pymes argentinas y globalmente. Creo que el concepto pyme tiene un problema de arraigo de origen, que los formatos o los modelos de 30 a 35 años con los cuales se constituyeron no están aptos o no están permeables a cambio y menos con agilidad. Mi sensación es que habría que abordar en este abordaje integral, que aplaudo y me parece bárbaro, es más, certifiqué agilidad y nunca supe ejecutarla, porque más allá de la técnica producto nacida en el software, no hay construcción a nivel organizacional. Entonces me parece que es muy ávido lo que están haciendo. Me parece que hay que pensar también desde el sombrero de administrador, más allá de marketinero, más allá del producto, como referían recién, es qué elementos hay que hacer cambios a nivel de premio y castigo organizacional, estructural. Me parece que es vital. Recién alguien refirió, la organización cambia muy rápido y se olvida del producto. Bueno, yo creo que hay conflicto en ambos sentidos. Están pidiendo demasiada rapidez en resultados de mercado y poca construcción orgánica a nivel estructural organizacional. Por ende, hay una ruptura permanente en las distintas líneas organizacionales, estructurales. Espero haber sido claro. Me parece que la agilidad plantea este desafío sobre lo que ustedes están diciendo, que es un abordaje inicial. Tiene que haber un acuerdo. Sin acuerdo no hay posibilidad. Es como que estamos hablando en el aire permanentemente. Y a mí me tocaron casos, y cierro acá, es gente que está muy defraudada, pero está enclavada en la organización porque no hay movilidad social, no hay movilidad organizacional. Entonces hay una constante frustración en cada actor al cambio. Esto es un problemón.
Es un problemón. Tal cual, Fernando. Mira, bueno, tanto Ricardo como Dani hace rato que venimos por ahí trabajando en agilidad y una de las cosas que más nos gustó del enfoque que nos propone la Enterprise Agility es este enfoque holístico, ¿no? Este enfoque integral. No estamos hablando de un solo aspecto, sino que estamos hablando de aspectos estructurales, aspectos sociales, el individuo y su pensamiento en la agilidad mental y por supuesto que muchas veces la agilidad técnica que fue el motor o disparador de muchos de estos cambios. Pero lo que más, y acá hablo por mí, me atrajo de este modelo es esa mirada holística y esa mirada integral que me parece que en su conjunción atiende todas esas necesidades que vos planteabas. Bien. Cierro con esto. Hace poco estaba leyendo de nuevo a Drucker, porque creo que nos olvidamos de Peter Drucker. Nos olvidamos del origen de la administración, entramos mucho en moda, en cuestiones cosméticas, y me parece que es peligroso. Hay mucho de eso en el bagaje organizacional, estructural de las empresas, ¿no? Parece que si no hablamos un determinado idioma, estamos fuera, pero en realidad bien vale el origen de la administración y Peter Drucker. Entonces me parece que él plantea cosas de origen, de funciones, de sentido de la organización, que la agilidad tiene que vincular para generar el impacto. Ahí creo que está el desafío sobre lo que ustedes plantean y yo lo aplaudo porque es la primera vez que escucho esto y para mí es muy necesario. Y creo que gran parte de los problemas que se viven sobre cuando uno habla con cualquier interlocutora en cualquier orden, hay algo que se está reiterando que dicen, a mí me parece impresionante, dicen, yo llego hasta acá, hasta acá llega mi solución, pero vos decís, pero vos sos parte de una organización, sos parte de un todo, tu salario lo paga la organización. Bueno, pero yo cumplo hasta acá, entonces está muy acotado, muy compartimentado el sentido organizacional de pertenencia de la gente. Creo que este es un tema que ustedes, cuando abordan la agilidad, creo que lo están detallando y subrayando. Esto lo quiero sumar al planteo de lo que estaban hablando recién. Es decir, decirle a la gente que forma parte de una estructura organizacional y su destino es el de la organización, no el de su función, me parece bastante importante, ¿no? Sí, tal cual. Me encanta la conversación. Bueno, siempre que abordamos estos temas se generan y nos aparece el tiempo como tirano. No queremos robarle más tiempo al resto. Sí queríamos terminar de contarle un poco la idea, cómo este que es nuestro segundo webinar, vamos a estar haciendo el tercero seguramente de acá a 15 días. Voy a avanzar un poquito con la presentación. Este era como el espacio de las preguntas. Al final del espacio vamos a estar regalando 3 ejemplares de los libros de Erich, que es Lidera el Cambio Exponencial. Y contarles, si querés, Dani o Ricardo, un poquito cómo es el tema del curso y del taller que la Enterprise Agility University, digamos, tiene y para los cuales nosotros somos instructores, ¿no? Claro, mira, hay un curso, son 17 horas donde vemos muchas herramientas de este estilo, donde se profundizan mucho más. Y se obtiene una certificación también internacional avalada por la Enterprise Agility University, en los cuales vamos desarrollando un radiador. O sea, con todas estas herramientas, con todas estas técnicas que vamos viendo, podemos generar también un radiador de una especie de madurez, que ese radiador va a ser independiente por cada una de las empresas en las cuales nosotros estemos trabajando, dado que son distintas realidades, no es uno estándar. Por lo tanto, con estas herramientas, con estas técnicas nos permiten detectar un gap hacia dónde queremos llegar, y eso también lo tenemos que trabajar con la empresa, y también nosotros definir un plan de trabajo para ir superando estas dificultades que tenemos dentro de la compañía. Y ahí abordamos el anillo. ¿Se acuerdan el anillo que vimos al inicio, donde estaba la agilidad mental, la técnica, ¿no es cierto?, la estructural, etcétera? Por lo tanto, en cada uno de esos se genera una parte del anillo y nosotros vamos generando las distintas indicadores para generar los planes de acción. Esto no es solamente teoría, sino que
se trabaja con herramientas para que después las apliquemos en las organizaciones, que eso es eso es lo potente acá, que eso es lo que me ha gustado mucho de esto, ¿ya? Y si pasa a la siguiente, por favor, nosotros vamos a partir el curso el 20 de julio, ahí están las sesiones, son 6 sesiones en las cuales vamos a estar los 3, ¿ok? Por lo tanto, la idea es que compartamos experiencia como lo estamos haciendo ahora, compartamos técnicas, las cuestionemos, las llevemos a la realidad, y este curso vale $750, pero por lanzamiento lo vamos a dejar en 525, hay un 30% de descuento, y bueno, dependiendo si los de Argentina le pueden pagar directamente a Pablo, ¿cierto? Bolivia, Daniela, y a mí en Chile. Por lo tanto, pueden pagar en moneda local. Los que son fuera de esos países pueden pagarlo por PayPal y lo podemos arreglar. Si quieren más información, nos pueden dejar su correo en el chat y nosotros después les mandamos el brochure con mucha más información para que puedan estudiarlo. ¿Parece? Bien. Y ahora los regalos. Sí. Vamos a... Y en todo caso, sí, si necesitan más información del curso, nos lo pueden pasar. Lo que estamos justamente lo que les estaba mostrando Ricardo es la certificación, la primera certificación de la universidad que está a nivel mundial. La estamos lanzando en todos los países. Así que los que les interese, pues nos pueden dejar su correo y les pasamos toda la información de contenido para que lo vean. Y ahora, Bueno, Pablo, ¿tú? para los regalos, como tenemos algunos libres, somos más, vamos, les voy a pedir que abran el chat, ¿tá? Por ahí ya cada uno esté como listo ahí, como para escribir en el chat. Cuanto más preparado mejor, porque la idea es, yo voy a hacer 3 preguntas, vamos a ver, cuando termino la pregunta, el primero que responde en forma correcta es uno de los que se va a llevar uno de los libros, la segunda pregunta el segundo libro y la tercera el tercer libro, ¿no? Así que bueno, si están, ¿cómo estamos? ¿Están todos listos? Como para escribir. Voy a hacer rápida la pregunta. El primero que te venga la respuesta le escribe. Pablito, Sí. fácil la pregunta. Fácil la segunda pregunta, derivada de ¿no? 45. Vamos, va la primera. Esta creo que es fácil. En el modelo cake o de torta, ¿qué tipo de agilidad está en la base? Bien, ahí tenemos 2 respuestas, veo. ¿Quién es F? Fernando. Fernando, la respuesta es correcta, es mental la agilidad que está en la base, ¿no? Arrancábamos con la técnica hacia arriba, estructural, y la mental es la baja, así que bueno, no sé quién es H, si es Hernán, social no era la mental, el ganador es Fernando del primer libro. Vamos con la segunda pregunta, ¿cómo estamos? Ahí tu correo para que ahí te vamos a pasar nosotros los datos para el libro. Vamos con otra pregunta. La segunda es, ¿en qué nivel de la pirámide del cambio está el quiero cambiar? Arriba de todo. BS dijo arriba de todo, bien. Es en ¿quién es BS? Valentina Salas. Valentina Salas, bien Valentina. Sí, ese arriba de todo es en el 5.º nivel, como nombraba Richards, si querés ampliar. Está dando las pistas. Bien. Bueno, y Valentina, entonces por favor déjanos ahí tu mail. Vamos con la última, a ver quién se lleva el tercer libro. Y voy a hablar de a qué tipo de agilidad pertenece el tema que hablamos de micro hábitos. Muy bien acá. Mental. Juanjo, muy bien mental. Juanjo se lleva entonces el tercer libro. Así que bueno. Con Valentina nos ha dado Son temas que hablamos, ¿no? Pero... Ahí está, Juan. Bueno. Les vamos a
Así que, Dani, no sé si queremos contar un poco algo más, o ya ¿Quieres vamos. que quizás lo que podemos hacer es, bueno, tenemos 10 licencias que podemos darles a las... Tú eliges la actividad. Bien, vamos entonces. Les vamos a pedir entonces que nos escriban por chat sus mails ahora. A Y varias personas. los 10 primeros que escriban se van a llevar una licencia de una herramienta que usamos en la Enterprise Agility, que es una herramienta de colaboración, que se llama Colabor. Y ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, Vamos. 6. Vamos, alguno más, tenemos más. Escriban algún mail más. Bueno, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6. Entonces a los 6 les vamos a dar, les vamos a pasar por correo, que es ustedes van a tener la licencia, que es una licencia gratuita por un mes con todos para poder acceder a toda la herramienta y a todas las facilidades que les da para Colabor y la puedan utilizar y experimentar un poco. Está bastante buena la herramienta, así que les vamos a pasar por correo electrónico. Bien. Bueno, y para ir cerrando, como le decíamos, el taller está previsto para el 20 de julio, pero sí tenemos más o menos previsto en 15 días más hacer un tercer webinar, también para ir contándoles un poco más de todo lo que ofrece, digamos, la Enterprise Agility University con esta mirada, como veíamos, integral, y que está incluido en estos cursos, ¿no? de consultor de cambio. Así que bueno, la idea era poder contarles hoy un poquito más y vamos a hacer una tercera en 15 días. Estén atentos por ahí a nuestras redes, a nuestro contacto para hacerlo, pero seguramente sean los primeros días de julio. Y No más que sugerencia, agradecerles su participación por mi lado. No, muchas gracias. Súper activo, así que me no, gustó también. Muchas gracias a todos por estar aquí, por darnos ese tiempo. y en base a sus sugerencias, lo que vamos a tratar de hacer es que el tercer taller lo vamos a enfocar mucho en la parte de agilidad social, estructural, para abordar los temas que nos estaban recomendando. Bueno, Dale. así que toda sugerencia, bienvenida. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Cuídense, chao. Gracias. Gracias. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Has grabado ya? ¿Pausaste la grabación? Voy a revisar ahora cómo